Hola, buenas tardes. Mi compañera Raquel y yo vamos a hablar acerca del cáncer de paratiroides y abordaremos también parte de los trastornos del calcio en dicha patología. Empezando con una pequeña introducción acerca de esta patología, el carcinoma paratiroideo es una neoplasia maligna que es poco frecuente y que se origina de la glándula paratiroidea. La mayoría de los carcinomas paratiroideos son idiopáticos y esporádicos, aunque pueden llegar a existir algunas asociaciones sindrómicas que pueden estar o que ya están bien documentadas, que es el síndrome de neoplasia endocrina múltiple MEN en sus tipos 1 y 2A. También la mutación del gen HRPT2 es un gen supresor de tumores y cuando existe esta mutación en dicho gen, se ha descrito que en la patogenia molecular interviene sobre el desarrollo del carcinoma paratiroideo. También uno de los aspectos muy importantes que debemos de recordar es la parte anatómica, sobre todo con el manejo quirúrgico de esta patología. El peso y el tamaño normal de las glándulas paratiroideas pueden llegar a variar, pero en un promedio pueden tener un peso de aproximadamente 60 miligramos. Las dimensiones promedios de cada glándula son de 5 milímetros de largo por 3 milímetros de ancho y tienen un espesor de aproximadamente 1 milímetro. El color de estas glándulas puede ser marrón o amarillento. Y la mayoría de los casos, algo que también debemos de recordar y que es muy importante, es el suministro arterial, que puede ser derivado de la arteria tiroidea inferior, que es una rama del tronco tirocervical. Aproximadamente el 20% de los casos puede también derivar su suministro a partir de la arteria tiroidea superior, que es una rama de la arteria carótida externa. Y en esta pequeña imagen podemos resumir la función de la glándula paratiroidea normal, que puede ser el incremento de la absorción a nivel intestinal mediante la liberación de paratormona. Igualmente incrementa las concentraciones de calcio y de fosfato hacia el hueso y también incrementa el calcio y decrementa la reabsorción de fosfato a nivel renal. Dentro de la exploración física que nosotros debemos de llevar a cabo para poder pues tener un índice de sospecha para el reconocimiento de esta patología, pues debe de incluir un examen físico minucioso de la boca, la mandíbula y el cuello, sobre todo el cuello. Se debe palpar la parte lateral y central o anterior del cuello para poder detectar masas y linfadenopatías que puedan estar relacionadas con esta patología, con especial atención a la palpación de la tiroides en reposo y también en la deglución. Obviamente, cuando nosotros palpemos la tiroides en procesos de deglución, va a poder ser un poquito más sencillo para el explorador poder tener en consideración algún crecimiento anormal de la misma y de sus glándulas paratiroideas. Y se debe prestar atención al carácter, el tono de la voz y si existe un umbral bajo para realizar una laringoscopía flexible o con una estroboscopía para poder evaluar la función de las cuerdas vocales en busca de una debilidad sutil, que esto pues parte más allá de una exploración física convencional y pues ya es parte de una exploración física o parte de la semiología de un padecimiento en específico. Y en la parte evaluativa de los laboratorios, que en un rato más vamos a abordar con los trastornos del calcio, pues nosotros vamos a tener resultados o semejantes a un hiperparatiroidismo primario que incluye una hormona paratiroidea y un calcio sérico. Esos son los laboratorios que nosotros debemos de tomar al paciente para poder corroborar o ser parte coadyuvante del diagnóstico o del diagnóstico que nosotros vamos a tener en mente de acuerdo con la exploración física realizada. Y los niveles de la hormona paratiroidea y calcio tienden a ser mucho más altos en el carcinoma paratiroideo en comparación a otra patología como lo es el hiperparatiroidismo primario, y con frecuencia este tipo de laboratorios están descritos en miles de picogramos sobre mililitro. Una paratormona, que es 3 veces el límite superior de lo normal,
es sospechosa de malignidad, mientras que una paratormona 10 veces el límite superior de lo normal tiene un valor predictivo, de acuerdo con la literatura, positivo de aproximadamente el 80 hasta el 84% para poder determinar el carcinoma paratiroideo. Un poco ahora del tratamiento. Específicamente vamos a hablar del tratamiento quirúrgico y sus complicaciones. El tratamiento de elección en este caso es una paratiroidectomía, es decir, resecar como tal las glándulas paratiroides. Esta resección puede ser total o parcial, es decir, que si solo tenemos algunas de las glándulas afectadas, podemos nada más quitar esas glándulas, pero depende de la invasión, si tenemos que quitar más de una glándula o incluso las estructuras adyacentes. Cuando ya consideramos hacer una paratiroidectomía, las indicaciones incluyen tener un carcinoma de paratiroides confirmado por un hiperparasebro primario, como ya les explicaron antes, o tener una lesión sospechosa por imagen, pero que se acompañe con niveles elevados de calcio, específicamente arriba de 12 séricos y además niveles elevados de PTH. O también se considera cuando ya se tiene evidencia de una invasión local, de metástasis o de un tumor que mida más de 3 centímetros. No nos vamos a meter como tal en la técnica quirúrgica de detalle, pero sí hay algunas cosas importantes que saber sobre el procedimiento. Se busca hacer siempre una extracción quirúrgica completa, es decir, que se realiza en bloque, incluyendo tanto la glándula afectada como el tejido adyacente y las estructuras invadidas. Esto puede ser la tiroides o, por ejemplo, algunos músculos del cuello. Entonces la idea es quitarlo todo. Pero hay que tener mucho cuidado específicamente en cómo hacemos la disección para llegar a la lesión, por preservar principalmente el nervio laríngeo recurrente, que como sabemos tiene una relación anatómica muy cercana a la glándula tiroides y paratiroides, y hay que evitar lesionarlo. Además existe el concepto del uso intraoperatorio de la medición de niveles de PTH para confirmar que así se esté quitando toda la glándula. No es obviamente obligatorio, no es la única manera de hacer el procedimiento, pero puede ser de utilidad si queremos asegurarnos de haber quitado absolutamente toda la glándula, ir midiendo los niveles intraoperatorios de la hormona. Ahora hablemos, y a lo que va dirigido todo este tema es a la complicación más frecuente después de una paratiroidectomía, que es la hipocalcemia. La hipocalcemia se define como un calcio sérico menor a 8.5, y es la complicación más frecuente después de esta cirugía, y se da por dos razones. Una, porque hay mucha gente que tendría la duda de si la resección es parcial, si igual va a haber una hipocalcemia, y muchas veces sí, porque incluso aunque haya glándulas paratiroides sanas que no resecamos en la cirugía, estas glándulas normalmente tienen una supresión prolongada. ¿Por qué? Porque el carcinoma o la neoplasia estaba teniendo un alto nivel de producción hormonal, entonces esto por el sistema de retroalimentación negativa hace que el resto de las glándulas sanas tengan un nivel de producción hormonal menor. Entonces, cuando quitamos la glándula enferma, igual tenemos glándulas sanas, pero que están produciendo un nivel menor de parahormona. Entonces, tenemos una disminución de la hormona y por ende una disminución del calcio. Además, existe un concepto que es el Hungry Bone Syndrome o síndrome de hueso hambriento, que es con el nivel, con el pico tan bajo de hormona paratiroidea que se presenta. Esto activa a los osteoclastos y los huesos empiezan como a construir, y para esto empiezan a absorber el calcio. Entonces por eso se está produciendo aquí la hipocalcemia. Recuerden el metabolismo que ya les explicaron previamente. Pero entonces estos son como los factores que después de retirar las glándulas desencadenan la hipocalcemia. ¿Cómo se presenta? ¿Por qué nos importa clínicamente la hipocalcemia? Tiene varias manifestaciones clínicas. Las más reconocibles y normalmente las más famosas son las manifestaciones neuromusculares. ¿Por qué? Porque el nivel bajito de calcio lo que establece es un estado del organismo como en hiperexcitabilidad, ¿no? Entonces eso se relaciona directamente a las manifestaciones clínicas. En las neuromusculares las más comunes son las parestesias, en manos, pies, periorales, pero pueden ser en cualquier lado, y los espasmos musculares o tetania. Dentro de los espasmos musculares, los dos signos muy famosos que siempre nos platican es el de Chopsteck y Trousseau. El de Chopsteck es el reflejo al estimular el nervio facial, como la contracción facial,
Y Trousseau, cuando colocamos el baumanómetro y hacemos presión sobre el brazo, tenemos una contracción a la mano. Esos son como los signos neuromusculares, pero también muy importantemente puede haber una afección cardiovascular de la hipocalcemia. El cambio electrocardiográfico más frecuente es la prolongación del intervalo QT. Entonces hay que estar siempre pendientes de eso. Ahorita hablamos más de ese tema, pero también puede presentar algunas otras arritmias. Además, otra sintomatología asociada es fatiga, irritabilidad, confusión y en casos severos convulsiones. Recuerden que es porque el organismo está en un estado de hiperexcitabilidad, entonces por eso podrían existir convulsiones. ¿Qué hacemos para diagnosticarlo? Pues es muy lógico, ¿no? O sea, sospechamos clínicamente del nivel bajo y pues básicamente medimos el calcio. Se determina a partir de un calcio, como ya comentamos, menor a 8.5 o un calcio ionizado de 4.65, menor a eso. Pero también podemos medir directamente la PTH, que estaría baja, y hay muchas veces que este desequilibrio hidroelectrolítico está acompañado de otros, específicamente un fósforo elevado y la más importante, un magnesio disminuido. Además es importante medir la albúmina sérica, eso porque acuérdense que el calcio no es libre, sino que el calcio se debe de ajustar a la albúmina porque se une a la albúmina. Entonces, siempre tomar el calcio corregido a partir de la medición de albúmina. Además, para el diagnóstico es importante tener siempre un electro para buscar si ya hay datos de un intervalo QT prolongado, aunque hay que tener claro que la presencia de síntomas severos o una hipocalcemia severa se determina con un nivel de menor a 7.5 miligramos sobre decilitro de calcio. Entonces, si ya tenemos la presencia de estos síntomas severos, ya podemos asumir que el nivel de calcio está por debajo de ese umbral. Entonces, ya podemos empezar a sospechar que estamos en esos niveles. Muy rápido, para hablar del tratamiento, también es muy lógico y sencillo, ¿no? O sea, nos falta calcio, la idea es reponerlo. Pero hay dos escenarios clínicos principales. Uno es que tengamos una hipocalcemia leve o asintomática, que normalmente está dentro de ese rango entre 7.5 y 8.5. Para esto lo que hacemos es una suplementación oral de carbonato de calcio. Se hace de 1 a 2 gramos día, esa es la dosis. Pero también se debe acompañar con vitamina D a una dosis de 0.25 microgramos día. Pero en el caso de una hipocalcemia severa o ya sintomática, la reposición debe ser IV. La dosis es gluconato de calcio en una solución al 10% en infusión lenta, seguido de una dosis de mantenimiento en una solución más diluida. Lo importante con esto es tener una vigilancia constante del calcio. Se recomiendan las guías hacer mediciones entre cada 6 y 12 horas. Y importante también, como hablamos antes, este desequilibrio puede estar acompañado principalmente de hipomagnesemia, entonces hay que también corregir ese desequilibrio. Eso se hace con sulfato de magnesio también IV. Impacto cardiovascular que llega a tener la hipocalcemia. No nada más por la prolongación de intervalo QT que se había comentado previamente, que esta a su vez pone en riesgo al paciente a presentar las arritmias ventriculares, sino también porque el estado de hipocalcemia puede generar una disminución de la contractilidad del miocardio, lo que nos podría llevar a un estado de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿qué otros cuidados se puede realizar en un paciente con hipocalcemia, además de la reposición de calcio? Es monitorizar continuamente con un electro, o sea, traos frecuentes, ver si hay algún cambio, es rápido y barato. En caso de que haya clínica de una insuficiencia cardíaca, pues considerar la posibilidad de hacer un ecocardiograma para ver esa disfunción. Si se presenta alguna arritmia, pues un manejo farmacológico. La arritmia más frecuente que se presenta es la torsade de Points, que esta está relacionada no nada más con la hipocalcemia, sino principalmente con la hipomagnesemia concomitante. Esa es la arritmia que causa. Entonces, el tratamiento farmacológico es el sulfato de magnesio. Y por último, en caso de que la arritmia llegue a estar en una situación de hemodinámicamente inestable en nuestro paciente, pues considerar llegar hasta la cardioversión eléctrica. Todo esto para concluir que el carcinoma de tiroides es una situación con un tratamiento fácil y sencillo, muchas veces curativo, con una complicación frecuente, pero fácil de resolver. Simplemente estar conscientes de que hay que monitorizar al paciente para ver si presenta una hipocalcemia y de estar dispuestos a reponer el calcio de manera oportuna. Gracias.